Gracias, Paula, perdón, y Darío por estar presente en este segundo ciclo de diálogos antropológicos. Gracias por aceptar ser parte de este primer intento, digamos, por avanzar en un discurso, una discusión sobre estudios religiosos desde el sur austral, particularmente, digamos, en la Universidad de los Lagos. Desconozco si se han desarrollado algunos otros diálogos o conversatorios o eventos académicos sobre este tema. Creo que es importante visibilizarlos porque, bueno, Darío conoce esta temática y lo hemos conversado mucho. En realidad hay una invisibilización de alguna forma en Chile sobre estos temas. Entonces, la importancia, digamos, de tener espacios para conversar sobre temáticas religiosas siempre es muy agradable y sobre todo estamos aportando, digamos, a una línea de investigación que bien lo están haciendo, digamos, en el resto del país, en el centro, en el norte, pero en el sur nos habíamos quedado un poquito cortos. Entonces, la idea es eso, y son temas muy importantes. Así que, bueno, hoy tenemos a nuestro primer ponente, en este caso, Darío Escobar. Así que, Darío, sin tanto preámbulo, yo aperturo, digamos, como coordinador de este webinar. Sí, estamos utilizando cada vez más palabras medianamente modernas, al menos para nosotros, los no conocedores tanto de temas más relacionados con la telemática y con los sistemas de información de ese sentido. Así que avanzamos, Darío, tómate el tiempo necesario para plantear tu trabajo y si tienes claro para compartir también. Así que adelante, Darío. Bienvenido y adelante. ¿Aló? ¿Me escucho? ¿Estoy bien, cierto? Te escucha. Sí, Darío. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí tengo una presentación que mostrar, pero veo que no se proyecta. ¿Ahí se proyecta bien? ¿Lo ven ustedes? ¿Se ve muy bien, Darío? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Darío Escobar. Bueno, durante estos últimos años he iniciado una serie de estudios que vinculan el establecimiento y el desarrollo de minorías religiosas en el sur de Chile. Estas investigaciones las inicié a partir de mi estudio de posgrado, haciendo del magíster en Ciencias Humanas, mención Historia, el inicio de un proyecto personal que busca comprender de mejor modo las dinámicas de los grupos religiosos que se habían establecido a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en la ciudad de Osorno. Y a partir de ello, aplicarlo a toda la zona sur de nuestro país. En este camino de preguntas, me encontré con el doctor Jorge Muñoz Ugarret del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos, el cual me enseñó la disciplina, el rigor y la seriedad que deben contener las investigaciones de este tipo. Y pese a su alto nivel y trayectoria internacional, supo guiar a un neófito, como me siento yo, frente a él, que quería aprender en realidad. Recibí las orientaciones y el ánimo del doctor Patrick Puigmal, un maestro en investigaciones históricas y con una trayectoria tan extensa como su buena voluntad para enseñar a otros. Las inyecciones de ideas y pensar desde otros sitios las puedo anclar sin duda en la doctora Paula Gabriela Núñez, que en esta tarde nos va a compartir con nosotros también, experta en género y territorio. Sus abordajes fueron tan excepcionales al inicio y tan nutritivos en la actualidad que no podría pensar en investigar sin citar su aporte. Y finalmente, investigar siempre mucho mejor cuando las inyecciones de ánimo son abundantes y sinceras. En este marco, recuerdo al reverendo pastor Víctor Medina. Él es experto en Biblia y también en dar consejos de vida, sinodal y ordenado por más de 25 años en la comunidad que yo estudio, que es la Alianza Cristiana y Misionera en Chile. La presente conferencia la hemos llamado, como ustedes pueden ver en sus pantallas, Territorio vivido y marcado por la fe desde la experiencia de los misioneros aliancistas en Chile, y busca dar cuenta del proceso de establecimiento de los misioneros de la misión de Christian Missionary Alliance en Chile desde 1897 en adelante, en clave de la geografía de la religión. La geografía de la religión
es una disciplina que a nivel internacional ha ido cobrando más importancia y ha sido un buen instrumento para identificar, caracterizar y explicar los múltiples fenómenos sociales y culturales asociadas a conductas e identidades religiosas en comunidades. Respecto de los estudios más recientes de la geografía de la religión, se destaca la crítica de los autores Price, Bailey y Hervey del año 2006 hacia los especialistas de la geografía humana por desconocer en su disciplina las incidencias de la religión como parte de los aspectos que otorgan sentido a las personas y sentido a las comunidades. Su principal aporte radicó en sus argumentos respecto de la secularización, la cual podría ser vista como un proceso teológico y no solo como concepto en contraposición o debate. La crítica insistió en que los estudios de la geografía de la religión carecían de una mirada realmente teológica y subsanaban esta carencia metodológica con estudios de geografía social y cultural asociadas a cierto tipo de conductas religiosas colectivas o simplemente a símbolos religiosos que representaban lo sagrado para algunos y paganos para otros. Esta crítica también la hizo Kong el 2010 a partir de la evaluación que hizo acerca de una eventual explosión de investigaciones geográficas asociadas a la religión. Los cambios globales actuales, tales como la creciente urbanización y la desigualdad social, envejecimiento de la población y el aumento de la movilidad humana, la migración, y finalmente de qué modo la religión debiera ser un factor determinante en dar respuestas a las nuevas discrepancias que surgen en la agenda de investigación en esta disciplina. Esta investigación tiene 4 etapas. Como ustedes pueden ver, la etapa primera, los orígenes de la misión de Creation Missionary Alliance en Estados Unidos. Número 2, las misiones mundiales y el ingreso de la misión a América del Sur. Luego, el establecimiento de la misión en Chile. 3, resultados del establecimiento en Chile a partir de un análisis del circuito sagrado diseñado por los misioneros de la Alianza. Y finalmente, dar un cierre a partir de lo que nosotros estamos exponiendo. La construcción de la misión de Alliance en 1887, en Estados Unidos, tuvo desde sus inicios una mirada mundial de evangelización, de modo que su principal objetivo fue el envío temprano de misioneros y de misioneras fuera de Norteamérica para pregonar el mensaje redentor del Evangelio en todas las latitudes posibles. Esto podemos observarlo en su primer logo, en el cual aparecía el eslogan "Todo el Evangelio para todo el mundo". El eslogan que acabamos de nombrar podríamos entenderlo como un recordatorio de la práctica misional como parte del dogma. Esto se sintetizó en la presente figura. La cruz tenía en el centro un círculo que representaba la figura del planeta, con un gráfico con reminiscencias del continente americano. Además, la idea de la totalidad y la centralidad de la figura de Cristo se presentó en 4 símbolos que remitían a la idea del Evangelio cuádruple. Cristo es Salvador, Cristo es Santificador, Sanador y Rey que viene. En esta figura, la cruz del extremo superior representó la salvación divina disponible para todas las personas. Al costado derecho se ubica una copa que representó la idea de la santificación como proceso constante en el ser humano. En el extremo inferior se ubicó un jarrón que simbolizaba la disponibilidad de la sanidad divina para el ser humano, tanto para su sanación espiritual como para su sanidad corporal. Y al costado izquierdo se ubicó la imagen de una corona que recordaba el inminente y apocalíptico retorno de Jesús. En este interés por mundializar el cristianismo,
surgió la idea que América del Sur era un continente descuidado por las misiones protestantes. Esta idea se resumió a fines del siglo XIX por un mapa en el cual todo era oscuro, tal como se presenta en la presente lámina. El sentido de lo olvidado debía atenderse y es posible que este haya sido la principal representación visual que motivó a las organizaciones religiosas protestantes, europeas y norteamericanas a iniciar el envío de misioneros y misioneras en mayor cantidad a este territorio a partir de inicios del siglo XX como un modo de atender aquello descuidado. En consecuencia, en este mapa negro que ustedes pueden ver, con el mensaje de Neglected Continent, podría resultar extraño en estos días, pero para las organizaciones misioneras de fines del siglo XIX fue un elemento activo que señaló los rumbos de varias de estas organizaciones para planificar y distribuir las fuerzas religiosas. Por tanto, esta imagen podría entenderse como una representación social, o sea, una imagen mental del mundo compartida por un colectivo que se constituye como un marco de referencia para las representaciones individuales cuya circulación es permanentemente retroalimentada desde el discurso de los sujetos sociales en sus contextos históricos y contextos institucionales. El concepto de neglected continent se volvió habitual en los círculos misioneros a partir del exitoso libro de Edward Miller y Lucy Guinness. Ese libro se llama South America, The Neglected Continent, editado en Nueva York en 94, perdón. Millar y Guinness fueron dos autores ingleses que escribieron esta obra para la Unión Misionera de Regiones Olvidadas, una sociedad misionera similar a la Alianza, pero esta con la sede en Londres. Seguramente el adjetivo de The Neglected puede encontrarse en alguna obra anterior, pero desde entonces fue de uso casi obligatorio para todas las organizaciones que buscaban ingresar a América del Sur. Este fue el significado que la misión de Alliance otorgó a América del Sur, un continente descuidado. A partir de esa concepción subjetiva, la Alianza comenzó a enlistar a sus primeros misioneros a partir de 1896. Para ir cerrando esta idea de concepción subjetiva de América del Sur, me parece apropiado preguntarme lo siguiente. ¿Por qué fue descuidada América del Sur? ¿Quién debería recordarla? ¿Cuál es la marca del descuido y qué implica recuperar ese territorio? Aparentemente la mayoría de las misiones protestantes pusieron interés en un territorio que por ellas no era prioritario. Por lo tanto, se vieron enfrentadas a una responsabilidad que posiblemente no tenían contempladas en sus proyectos. Esto es interesante para pensar la construcción del territorio como subalterno. Muchas veces los argumentos de colonización se fundamentaron en caracterizar los espacios a conquistar como una suerte de Edén original, un Edén perdido, a partir de la cual se podría haber justificado esa apropiación. En este sentido, la apropiación debería consolidarse enviando a misioneros y enviando a misioneras y evangelizar a la población que se encontraba sumergida eventualmente en la ignorancia del romanismo, como algunos textos de los misioneros y misioneras chilenas caracterizaron a la población católica en América del Sur de acuerdo a sus propias experiencias. Esta es una imagen publicada en 1899 por Emilio Olsen, en la cual, misionero de la Alianza en América del Sur, en la cual buscaba evidenciar la forma en que el romanismo se encontraba dominando a las mujeres de las mejores clases sociales, como una forma de representar aquellas marcas del descuido. Enfrentar este eventual descuido y buscar recuperar el territorio que debía ser evangelizado posiblemente fue motor para que la misión de Alliance envíe a sus agentes a América del Sur. El superintendente de la misión, don Emilio Olsen,
que fue un misionero y marino noruego que ya se encontraba establecido en Buenos Aires, Argentina. Las ciudades en que se distribuyó la cantidad de misioneros a partir de 1896 fueron las siguientes. Ahí ustedes tienen un cuadro que es prácticamente un cuadro resumen, pero la distribución fue la siguiente: Buenos Aires, La Plata, Olavarría, Barracas en Argentina, la ciudad de Victoria en Chile, es una localidad a unos 100 kilómetros al norte de Temuco, Puno y el puerto de Callao en Perú. En Bolivia enviaron un misionero itinerante. En Panamá, que en ese periodo aún era parte de Colombia. Caracas, Venezuela, Guayaquil, Ecuador, y Montevideo, Uruguay, que en ese periodo era parte de Argentina, y fueron también enviados misioneros a Brasil. En el caso chileno se enlistaron 9 trabajadores nacionales, no se precisaron los nombres, pero posiblemente cumplieron tareas de evangelización permanentes y comprometidas con los misioneros que la misión envió a este país. Ya adentrándonos al caso chileno, el libro que comentaba hace un rato, The South American, The Neglected Continent, de Millar y Guinness, ya da un panorama general de las misiones protestantes que se encontraban establecidas en Chile, lo cual se logra resumir en el presente cuadro que ustedes están viendo a continuación. El catastro hizo un panorama general de las organizaciones internacionales que buscaron establecerse en Chile para realizar sus acciones misionales de orden protestante. Todas ellas son extranjeras, norteamericanas o británicas. Sin embargo, la incorporación del protestantismo hasta fines del siglo XIX no fue importante en términos demográficos. El censo de 1895 arrojó que el 0,54% de la población solamente era protestante. La misión de Alliance, lo que actualmente se conoce como la Alianza Cristiana y Misionera, ingresó a Chile el 19 de abril de 1897 con 3 misioneros norteamericanos, los cuales son además fundadores de esta misión en nuestro país. Albert Dawson, un profesor y pastor metodista dedicado a la evangelización y alfabetización de nativos en Canadá, y el matrimonio de Henry Weiss y Catherine Zacarías. Weiss fue profesor de nativos en Estados Unidos. El ingreso de los misioneros de la misión de Alliance no se vincula a políticas gubernamentales de migración, como fue el caso de los migrantes europeos que ingresaron al país y que en su mayoría fueron vinculados al luteranismo. El objetivo principal de estos misioneros era la evangelización de la población nacional mediante el mensaje del Evangelio, el cual pretendía la conversión de la persona humana, entendida como una experiencia esencial para esa salvación. Principio que coincide en buena medida con la doctrina metodista de salvación, la cual fue promovida escasamente por las iglesias del protestantismo histórico que se habían instalado en Chile durante el siglo XIX. Las prácticas religiosas, entendidas como un conjunto articulado de ideas, discursos y prácticas manifestadas en diversas expresiones, que implican las relaciones imbricadas, pero jerárquicas, de distintos actores sociales en escenarios comunes como individuales, se van articulando para que se hagan parte cotidiana de un espacio geográfico determinado. En tal caso, las prácticas consideran dimensiones que debemos tener en cuenta para comprender la conducta espacial de los distintos actores que construyen el espacio a partir de sus prácticas cotidianas y del significado que le otorguen a estos lugares. Estas prácticas reconocen la subjetividad espacial, 4 vertientes analíticas. Se las nombro: los desplazamientos, las prácticas que permanecen en un lugar y los escenarios de comportamiento y los patrones o rutinas espaciales. La subjetividad espacial se refiere a los significados otorgados al espacio,
Las prácticas le dan significado a los lugares y los toman de estos, y estos significados también se integran a los acervos de información espacial. De este modo, la experiencia que se pretende mostrar es el circuito sagrado de la misión de Alliance en Chile, que busca reconocer los desplazamientos de los misioneros, las prácticas que permanecieron en un lugar a partir de la instalación de las capillas, los comportamientos o formas de llevar a cabo su trabajo evangelizador y otros aspectos generales que permitieron la atención religiosa en este territorio declarado como descuidado. El territorio sagrado que propone la Alianza es el de su propio recorrido. En su tránsito es su tránsito el que marca la respuesta del descuido y de ese olvido que estamos hablando. Así, la consideración del territorio nos va hablando de los modos y sentidos de integración que se van desarrollando. La experiencia misional de Dabson, de Weiss y de Zacarías en Chile nos parece razonable entenderlo y preguntarnos algunas cosas. ¿Cuál fue el modo de abordaje de una experiencia misionera que llegó al territorio nacional sin una estructura clerical establecida? Otra pregunta que nos podría surgir, ¿cómo podríamos comprender las marcas religiosas en el territorio sin una evidencia de una materialidad? Y otra pregunta, ¿qué significaciones o manifestaciones podríamos encontrar en la experiencia de los misioneros de la Alianza? Nos parece apropiado que para comprender esas manifestaciones en movimiento, como propone este ciclo de charlas antropológicas que dirige el doctor Saldívar, usemos la geografía de la religión como forma de comprensión de la acción misionera inicial de los norteamericanos de la Alianza. Voy a tomar un poquito de café, disculpen. Los primeros 2 años de actividad misional se destacaron por su carácter itinerante, que consistía en la atención espiritual de los colonos organizados en pequeñas comunidades religiosas mientras se extendían sus actividades de evangelización a la población chilena. Este trabajo fue desarrollado tanto por los misioneros como los propios colonos, que ayudaban en la función apostólica en un circuito que integraba las comunidades organizadas previamente, tales como El Salto, Colonia Quilla, Púa, Contulmo, Traiguén, Angol, Victoria, todas ellas cercanas en una extensión de 150 kilómetros en torno al sitio de llegada. El punto de inicio de los viajes de Dawson y de Weiss fue el poblado de Victoria. De allí enviaban, si ustedes logran ver la imagen que tenemos enfrente, es el sellito de ubicación rojo. Desde allí enviaban los reportes de la misión en Estados Unidos y allí se construyó en el año 1899 la primera capilla adscrita a la misión de la Alianza en Chile, con el apoyo de la familia del colono August Berg. A la luz de las construcciones posteriores, podemos pensar que fue edificada con marcas sutiles que permitían desde fuera reconocerla como un espacio de fe, aún sin perder esa imagen doméstica o esa imagen de hogar. El doble rol de casa y de templo se percibía en la trabajada fachada y el detalle de las ventanas que la alejaban de una casa común, pero tampoco homologaban a los templos instalados. Las actividades misionales iniciales se concentraron en la zona de Victoria. La atención espiritual implicaba funciones como la homilía dominical, la instrucción catequística de la población, el bautismo de los feligreses y la celebración de la Eucaristía, que llamaban la Cena del Señor. Sin embargo, la población que más rápido se adhirió a los oficios religiosos fue la de los migrantes europeos, posiblemente porque se encontraban más familiarizados con el protestantismo que en comparación a la población nacional.
El detalle de la expansión de la práctica religiosa no es algo menor. Las referencias apelan al esfuerzo e incluso a martirios que pasan la evangelización por la experiencia personal. En relación a la lógica diseñada para expandir la práctica religiosa, cabe señalar que el carácter que adquirió el trabajo de expansión de los misioneros de la The Alliance fue dinámico y en varios casos estructuró un modelo y una acción muy similar a las misiones circulares que caracterizaron a los jesuitas en el archipiélago de Chiloé en el siglo XVII y el siglo XVIII. Los jesuitas atendían todos los años a dispersas comunidades que tenían como referencia fundamental un conjunto de 17 capillas donde durante 3 o 4 días impartían la catequesis, bautizaban, casaban, daban la comunión y otros sacramentos. Todo esto requería una adecuada planificación que permitía cumplir acabadamente con la tarea que el Colegio de Castro les solicitaba. El trabajo apostólico de los jesuitas y el trabajo de evangelización de los misioneros de la The Alliance tiene características similares en el sentido de cómo fueron pensadas para, en primer lugar, instalarse en territorio chileno y luego para que esa instalación sea un lugar estratégico para atender la necesidad espiritual de la población adherida a los cultos. Sin embargo, la cantidad de capillas de la misión fue mucho menor a la de los jesuitas. A la citada capilla de Victoria de 1899 le siguió la capilla de Valdivia en el año 1900. Pero las prácticas no se concentraban solo en esos espacios. Se impartía la liturgia y la enseñanza de la fe en las distintas casas de los espacios recorridos. Podemos pensar que la expansión de este credo se recorre más desde las huellas efímeras del movimiento que desde la materialidad tangible de sus capillas, las cuales no terminan de distinguirse desde su arquitectura ni se encuentran en sitios emblemáticos de las localidades. Las construcciones se plantean solo como espacios de práctica del culto. Ni la escuela ni los hospitales se plantean como objetivos posibles o deseables. En el caso de los misioneros de la The Alliance, el punto de partida y el retorno fue la estación de Victoria, donde tenían instalada ya la capilla desde 1899. El recorrido resulta tan relevante como la capilla, pero el recorrido no deja marcas. Este es un punto interesante. En esta iglesia, el territorio de la fe no es necesariamente un territorio marcado. Veamos comparaciones con otras prácticas. Como se indicó anteriormente, el circuito sagrado de la misión de Alliance fue planificado por dos, el cual, buscando los lugares donde su práctica era mejor aceptada, tomaba esos lugares como objeto para instalar una nueva estación misionera. Tal fue el caso de la ciudad de Valdivia, Río Bueno, La Unión, Purén y Pitrufquén durante los primeros años de trabajo en Chile. La causa para considerar la misión circular como una estrategia de evangelización fue justamente el planteo de círculos de recorridos, no apoyados en capillas, pero sí en casas de quienes se sumaban a la fe. Este diseño, antes que con el antecedente jesuita, posiblemente se vincule a la carencia de misioneros. Esto provocaba que Dawson y Weiss debieran desplazarse entre las comunidades existentes para fortalecer su establecimiento y dar atención religiosa. En este punto resultan similares a los de a las experiencias jesuitas, porque los viajes eran planificados y tenían por objetivo la atención espiritual de sus seguidores a partir de la entrega de la homilía, de los bautismos y las otras devociones propias de sus propias creencias, ¿no? Tales como la celebración y los oficios religiosos y la enseñanza de la Biblia. En esta movilidad se reconoce la práctica
de la prédica. En esto se diferencian de los luteranos que se instalaron en torno a capillas o a las prácticas católicas de fines del siglo XIX, organizadas en torno a las iglesias ya establecidas. La misión de Alliance se construyó desde un orden doméstico, ámbito desde el cual se plantea la reflexión introspectiva en torno a la salvación. Los antecedentes revisados dan cuenta que los viajes de visita entre las colonias eran sistemáticas, las colonias más cercanas eran visitadas con mayor regularidad, llegando inclusive a las visitas semanales. Un punto interesante es cómo se resolvían los gastos que ocasionaba el establecimiento de un territorio de fe. En el caso de Dawson, su fuente financiera fue la venta de literatura religiosa y llegaba hasta Concepción y retornaba a la estación de inicio, o sea, Victoria. Por esta capacidad económica fue Dawson quien llevó adelante el diseño y el ejercicio de la mayor parte de los viajes. La búsqueda de nuevos lugares para establecer la misión se hizo a partir del reconocimiento hacia la zona sur de nuestro país. En 1898 viajaron hacia el poblado de Temuco buscando al misionero canadiense Charles Sandler, quien se había instalado unos años antes entre la población mapuche de los sectores de Cholchol y el sector de Quepe. Lamentablemente no lo encontraron. Pero esto nos muestra esa fe flexible ligada a los diferentes movimientos religiosos evangélicos establecidos hasta ese momento. El trabajo de los norteamericanos se consolidó con colaboradores locales, entre los que se destaca Wenceslao Valdivia, quien colaboró con la misión hasta 1908. Aunque su nombre no figura en el registro periodístico que nosotros tomamos para nuestra investigación. Ello nos lleva a reconocer que el periódico eclipsó la base local con la que contó esta misión, un aspecto no menor, en tanto se trató de poblaciones sociales vulnerables. La alianza, o la de Alliance, fue un culto desde el cual poblaciones subalternizadas encontraron vías alternativas de integración social, sobre todo por el incremento de la autoestima vinculada al encuentro con esta fe. Pero esto se omite en la fuente norteamericana. El año 1899 fue de avances evangelizadores y de reorganización en la misión de Alliance. Primero porque Dawson fundó en octubre una pequeña comunidad religiosa en Valdivia, con no más de 15 personas, compuesta entre población inmigrante europea y chilena, que actuó como base para su naciente comunidad. Además, incorporó al misionero bautista escocés Williams MacDonald, permitiendo que el trabajo misional se organizara de tal manera que posibilitara expandir el circuito sagrado de evangelización de esta misión sin dejar de atender las congregaciones previamente establecidas. En relación a la población que los misioneros norteamericanos buscaban enlistar, se observó que esta misión carecía de una apropiación étnica, al contrario de los luteranos alemanes o los anglicanos ingleses. Esta es otra característica que permite observar la flexibilidad de la fe que los misioneros procuraban integrar en el territorio y en el escenario religioso nacional. Una fe que procuraba alcanzar tanto a los chilenos como a los mapuches, sumando también a los colonos europeos que se encontraban establecidos en la tradicional zona de la frontera. A partir de 1901, la ciudad de Valdivia representó el centro de operaciones de la misión, lo que ocasionó el establecimiento de mayor cantidad de misioneros y colaboradores que trabajaban en ese lugar.
Dobson, el matrimonio Weiss, el matrimonio Rose, los colonos colaboradores Joseph Smilling, Wilfred Diner y los colaboradores Wenceslao Valdivia, Manuel Aburto Panguilev y David Mancilla. Este mismo año se constituyó el comité ejecutivo de la misión de Alliance en Chile llamada The Board, el cual fue constituido solo por los representantes de la misión norteamericana, aunque después sumaron a McDonald y Diner. Este acto resolvió la inexistente estructura clerical que la misión de Alliance tenía en nuestro país. Respecto de la zona previamente evangelizada, la cual se encargó McDonald, la estación principal fue su propia casa, ubicada cerca del poblado de Freire. Eso es a unos 30 kilómetros al sur de Temuco. Desde allí hizo un circuito similar al de Dobson, pero la diferencia fue que el establecimiento de las congregaciones estuvo marcada por las migraciones internas de los colonos. O sea, mayormente por personas evangelizadas, o al menos participantes de comunidades religiosas previamente establecidas, y no por la adhesión de otras personas. De este modo, McDonald visitó activamente las nacientes congregaciones a su cargo. No se logró constatar que McDonald haya fundado alguna capilla, pero sí se puede informar que recibió el apoyo de Dobson para construir la nueva capilla en el poblado de Pitrovken. Si pensamos en las variables en torno a las cuales se reflexiona para definir el establecimiento misional, encontramos tres elementos claros. Número uno, la distancia, que debe ser la mayor posible, pero a la vez accesible respecto de las viviendas de los misioneros. Dos, la generación del dinero para la subsistencia de los misioneros como condición de posibilidad y de prácticas. Y número tres, el número de pastores formados y reconocidos como tales por los norteamericanos, que incidían claramente en el diseño de la prédica. Pero algo más. En este periodo, la fe se practicaba en los espacios domésticos durante el largo establecimiento. La construcción de capillas aparece más como un objetivo que como un logro efectivo. La energía puesta en las misiones circulares y el éxito considerado en esta lógica de expansión evidencia una estrategia diferente a la disputa de los espacios públicos urbanos, aspecto que se modificará cuando se considera establecida la misión. Los documentos y las memorias revisadas dieron cuenta de un círculo sagrado establecido por los misioneros de las Atalayas en el territorio sur chileno, que en sus primeros 5 años de trabajo, de establecimiento, se pudo resumir en el cuadro que podemos ver en este momento. Los templos se distinguen por ser los espacios edificados desde los hogares de los misioneros. Su arquitectura resulta un poco más trabajada y en su interior consideran salones amplios para el encuentro de los fieles. Al igual que las capillas, las memorias remiten a lo que transcurre dentro, más que del mismo lugar. En el año 1902, Dawson dejó el territorio chileno para viajar a Estados Unidos, donde expuso en varias ocasiones el logro y las dificultades que tuvieron al ingresar y al establecerse en Chile. Sus principales intervenciones fueron en la Convención de Nyack, donde dio a conocer ante los representantes de la misión norteamericana el estado religioso en el que se encontraba la población chilena, pero ya no haciendo referencia a los esfuerzos de misionar en sí, sino mostrando tensiones establecidas por los cultos hegemónicos del territorio. Dawson evaluó las prácticas católicas desde su teología metodista y en ese marco su intolerancia
y estas devociones emergió con mayor claridad que durante el periodo de establecimiento. La situó en el lugar de la ignorancia. En eso cambia su relato. Se corre de la referencia al ataque para dar cuenta del error de fe de la otra persona. Su erudición metodista le permitió elaborar un manual de pruebas para contradecir justamente las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, que se encontraba establecida en Chile en esa época. Y en la misma ocasión reportó los avances del protestantismo. Disculpen, es que tengo Las críticas resultan un giro argumental que podemos entender como un punto de inflexión en la forma de la prédica. Ya no se trataba de un territorio vacío de fe, como con población para salvar, sino de una disputa de la fe en los actores representados como antagónicos. Las intervenciones de Dobson siguieron en el mismo tono en la convención de Hall-Orbach en 1902, en la convención de Suffolk durante noviembre de 1903. Es posible que la intención principal de Dobson en las convenciones fuera promover el interés del trabajo misional en el territorio chileno, pues luego de sus reportes fueron enviados refuerzos. Durante 1902, Elise Ivy, una joven enfermera recientemente graduada del seminario de Nyack, y Sarah Clark, una joven profesora de una iglesia metodista canadiense. ¿Estamos bien con la obra, profesor Juan Manuel Saldívar? No te preocupes, Darío, ¿vamos bien? Sí, avanza, no te preocupes. Muy bien, avancemos entonces. Gracias. La ausencia de Dobson y la necesidad de atender las comunidades que habían sido fundadas por él antes de su viaje por 2 años a Estados Unidos propició la incorporación de ayudantes y sumarlos a la básica estructura clerical que habían establecido en Chile durante 1901. De este modo se sumó al clero el colono Wilfred Diener en 1903. La llegada del mismo afianzó los viajes exploratorios hacia el norte y hacia el sur del territorio chileno, además de sistematizar las primeras memorias de la misión en nuestro país. Podemos pensar que la dinámica de la misión circular dejó de expandirse en estos años, dado que el circuito sagrado establecido por Dawson no fue modificado en un modo significativo. Dawson promovió con éxito el ingreso de nuevos misioneros y de nuevas misioneras. Durante ese periodo se sumaron a los trabajos apostólicos, como decíamos, la señorita Avey en el poblado de Purén, al norte de Temuco, y se incrementaron las visitas a la isla grande de Chiloé. La constitución de comunidades evangelicalistas, la presencia de los misioneros y la instalación de capillas y de templos adscritas a esta misión en el territorio sur chileno se ampliaron a inicios del siglo XX, cuando la prédica avanzó en el tono crítico ya presentado por Dawson en Estados Unidos. Esto inició persecuciones por parte de las poblaciones locales hacia una misión instalada desde hacía 5 años, que ahora se presentaba como ilegal y antagónico, incluso con más fuerza. Las persecuciones fueron resultado de un contexto de tensiones religiosas en que el catolicismo estaba perdiendo su hegemonía a causa del ingreso de corrientes religiosas protestantes que buscaban reproducirse en un territorio entre la población de contexto no católico, principalmente entre los inmigrantes europeos. Así, una prédica que además agregaba una crítica directa fue respondida con particular virulencia, golpizas,
quema de capillas, malos tratos, encarcelamientos, se reconocen entre las denuncias que hicieron los misioneros a partir de 1902. El ataque a espacios de prédica como las capillas se acentuó en las ciudades y poblados más extremos del circuito sagrado del trabajo misional de esta misión. Por ejemplo, en la ciudad de Río Bueno, lugar donde se encontraba trabajando la misionera Eli Seibi, ella misma cuenta lo siguiente, lo voy a leer. El miércoles por la noche, en nuestro servicio, como de costumbre, escuchamos a algunos de los enemigos que permanecían en el exterior. Casi 30 personas asistieron a la reunión. Cuando una parte de ellos llegó al centro de la calle para evitar el lodo de los lados, dos tipos a caballo con un lazo entre ellos corrieron repentinamente detrás de nosotros a una carrera y tiraron a 12 de ellos al suelo. Otro siguió y pisoteó sin sentido los cuerpos postrados. El resultado fue lo suficientemente terrible. Dos fueron heridos en la cabeza, uno de ellos una anciana que perdió una gran cantidad de sangre, pero fue la más fuerte de todos para soportar el sufrimiento. Un joven tenía una clavícula rota, el resto estaba más o menos golpeado y maltratado. Los tres que fueron heridos más seriamente fueron ayudados por los demás para recibir la atención en la misma capilla. Luego todos se fueron a sus casas. Según las leyes de Chile, estos malos podrían ser castigados severamente, hablando por los enemigos que le hicieron eso. Y como todos fueron reconocidos y se escuchó alardear de su acto de crueldad, parece que el castigo sería seguro. Pero el líder de la pandilla es rico, lo que significa poder e influencia sobre la justicia. Algo que hasta el día de hoy podemos ver por lo demás. Por lo que no esperamos verlos castigados. Dos fueron arrestados para que sean castigados. No obstante, algunos de nosotros nos hemos reunido en el Señor. Y Eli Seibi, termina su relato. Termina su relato del mismo modo en que escribió una carta cuando salió del seminario de Nayac. Listos para el servicio y listos para el sacrificio. Estas dificultades se incrementaron con el correr del siglo XX. Por lo general, todos los misioneros y representantes del protestantismo tuvieron vivencias similares durante el proceso de establecimiento de sus respectivas congregaciones, lo cual nos permite inferir un punto de inflexión en el inicio de siglo. Pero algo más. Destacamos que se trataba del territorio donde trabajaba Eli Seibi, y no nos parece menor que el ataque se plantee en donde una mujer disputa el derecho a la prédica. Son cambios que se plantean en una sociedad conservadora donde no solo la fe, sino la jerarquía social están en disputas. Como nosotros hemos logrado observar, y ya para atender a algunas reflexiones finales, las prácticas religiosas otorgan sentido al territorio. Los comportamientos, las vivencias y las devociones mismas son aspectos que mueven al ser humano a hacer cosas, a proyectar y a reproducir sus propias convicciones. En este sentido, la pregunta por lo sagrado y la pregunta por lo profano resulta muy interesante cuando observamos este tipo de prácticas y los modos en que éstas se van integrando al imaginario religioso de un determinado lugar. En lo práctico, el territorio recorrido y el territorio vivido no suele ser pensado como un territorio de fe, pero visto en esta clave, permite pistas para repensar una organización social mucho más amplia y una complejidad
y una complejidad social casi desconocida que nosotros debiéramos asumir cuando hablamos de territorio. Presentar el circuito sagrado en la experiencia de los misioneros y de las misioneras de la Alianza nos permite hacer un recorrido desde las prácticas religiosas, en clave de la geografía de la religión, que es uno de los puntos que estuvimos explicando, para comprender de mejor modo las motivaciones de los desplazamientos, las expresiones que han permanecido a partir de las capillas, y los comportamientos que otorgan nuevos significados a los territorios que sumamos en este tipo de prácticas. Gracias. Bueno, Darío, fantástico, un trabajo investigativo de verdad de mucho tiempo. Y bueno, eso es producto también de producto de tu trabajo de archivo, trabajo de campo, de tu tesis de magíster. Así que yo resalto mucho o sea, no solo tu participación, sino también todo lo que has hecho en términos de un proyecto bastante genuino, bastante original en ese sentido, porque hay muy poco trabajo, al menos en Chile, sobre esta temática. Así que bueno, colaboraste en una perspectiva histórica, siempre es importante. Así que bueno, yo no quiero entrar más en detalle de momento y bueno, doy paso a la doctora Paula Núñez para su participación en términos de, creo que va a abordar ciertos punteos sobre tu presentación. Así que adelante, doctora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Juan Manuel. Muchas gracias, Darío. Yo me encuentro con Darío y me encuentro con la Alianza, siendo una pobladora patagónica, conociendo Chile desde mi más tierna infancia, y no habiendo escuchado jamás sobre algo que no fuera luteranismo o catolicismo o cultura mapuche. Con lo cual quedé muy sorprendida por la profundidad temporal y por la ignorancia que tenemos, digo, estudiosa de las ciencias sociales, ocupada del territorio, leyendo lo que se escribe, y no tenía la menor idea ni de la existencia ni de la profundidad de sentidos que otorgan estas religiosidades subalternas. Y empecé a trabajar con Darío y a acompañar un poco su trabajo precisamente por esto. Me parece que estamos perdiendo de vista la complejidad de la construcción de lo subalterno, tomando, por ejemplo, la sobredimensión de uno, digamos, yendo a mi propio caso, por ejemplo, la variable género, bueno, como si no tuviese que dialogar con nada más o cruzando con intersecciones muy estereotipadas como clase o etnia. Me parece que el trabajo de Darío lo que nos está mostrando es que desde la enorme complejidad que adquiere lo doméstico, el espacio público deja de poder leerse en forma dicotómica. Estos lugares donde lo religioso y lo doméstico tienen un sentido que se comparte, no son ni públicos ni privados, sino un ir y venir, un cambio en el horario, en quien lo usa, en una forma. El trabajo de Darío da apertura a una estructura dinámica de comprensión. Entonces, me parece que, además del caso, que trae toda la novedad y realmente un trabajo de archivo, como bien lo destacó el profesor Saldívar, gigantesco, además de eso, lo que nos trae es la necesidad de repensar cómo estamos trabajando. Si no, nos estamos cayendo en estereotipos teóricos tremendamente rígidos y cómo, bueno, el lugar de lo subalterno como un lugar teórico muy empoderado es algo que se está trabajando cada vez más. Revisar lo espiritual es una necesidad y el trabajo de Darío lo trae. Y trae también este detalle de los nombres, que no es algo menor, porque uno puede decir, vinieron evangélicos, pero resulta que los católicos y los luteranos tienen nombre y apellido. Bueno, Darío recupera nombre y apellido en el resto. Y no es algo menor recuperar los nombres y los apellidos. También diría que es una apuesta casi política de disputar sentidos. A ver, todos lo tenemos. Y no tenemos por qué tener una lectura más amplia o de trazos más gruesos para poder comprender la complejidad. Y después está otra idea que también me parece fascinante, pensar que la comprensión de las apropiaciones no son solo materiales. Obvio que la plaza de armas y
y la catedral es imponente, eso no es discutible. Obvio que un hospital es impresionante y cuando uno llega y ve un cementerio alemán es impresionante, pero también está lo inmaterial y también es igualmente constitutivo. Y solemos olvidarlo como cientistas sociales y solemos reconocerlo, por ejemplo, en la subalternidad que estudiamos. En lo mapuche yo veo lo espiritual, veo lo inmaterial, ok, no, pero también en tu propia sociedad, para ver cómo esas inmaterialidades se cruzan, cobra sentido, se tornan híbridas, se tornan mezclas, se solapan, se contraponen, y el trabajo de Darío es eso. Y es fascinante cómo llegan estos primeros pastores y pastoras pensando en que se van a encontrar un territorio vacío de gente que nunca tuvo lugar a la luz y que la van a ver y que hay como una lectura muy ingenua de un Edén inicial. Y claro, lo que encuentran es un territorio apropiado, en disputa, donde nadie siente que fue descuidado, sino que justamente está siendo cuidado por los luteranos y los católicos y disputado enormemente. Bueno, entonces todos estos cruces de sentido nos hablan de cómo se fue configurando el territorio, cómo se fueron configurando las ciudades, y no verlos es perdernos como académicos y como futuros investigadores de un lugar tremendamente poderoso. En esta línea, el jueves, directamente asociado a esta charla, yo voy a hacer una presentación que va a comentar Darío sobre lo que han sido estas mujeres, porque lo deslizó rápidamente para dejarme decirlo a mí. Elizabeth, cuando ella es atacada, está dando Eucaristía. Y hay que dar Eucaristía en principios del siglo XX siendo mujer. Es muy fuerte ese lugar. Entonces, y de hecho, hoy, si se llegan a casar, pierden en este mismo culto, pierden esa capacidad. Entonces, es interesante el lugar de la mujer y cómo en este cruce de un culto subalterno y mujer, que ya de por sí tiene toda una carga propia de subalternidad, se encuentran y nos permiten dar nuevas tramas explicativas. Con lo cual, para mí el trabajo de Darío es una apertura y una invitación a repensarnos a nosotros mismos atravesados por estos elementos que es muy fácil verlos en el otro y que muy pocas veces los reparamos a nosotros mismos. Darío fue muy valiente al revisar su propia fe con ojos críticos. Eso también es algo muy poco común. Y sin embargo lo hizo y está disputando diálogos en muchos niveles. Me parece que eso es lo que da muestra justamente de la riqueza de la propuesta teórica que hoy tienen. Y como alumnos que se están formando, me parece más fascinante que puedan ver cómo esto se va construyendo pasito a pasito, despacito, y los recorridos que han sido exitosos o no tanto, nada, como compartiendo este tipo de experimentos que es el desafío por empezar a aprender a investigar. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Núñez. Bueno, en realidad un poco algunos comentarios menores sobre la exposición, menores digo, digamos, como para ir cerrando. Darío, yo estoy encantado con tu presentación, creo que es un trabajo muy bueno desde un punto de vista, bueno, desde un punto de vista metodológico, un aterrizaje teórico, pero sobre todo, ¿a dónde apunta, digamos? Entonces, el tema es de que esto, justamente como lo comentó la doctora Núñez, es apertura, de alguna forma, una discusión para poder comprenderlo de otra disciplina, no sé, desde la misma sociología, por ejemplo, desde la misma antropología, y a dónde nos lleva. Claro, religión y migración son dos líneas de investigación que al unirse pueden, no pueden, sino que realmente están dejando resultados muy interesantes. Se me ocurre, por ejemplo, revisar, digamos, la noción en términos teóricos, revisiones como, o conceptos como el concepto de frontera, por ejemplo. Entonces, es un tema súper interesante que, claro, nos daría para conversar muchísimo más sobre esto. Seguramente vamos a ver un poco para el jueves, porque el jueves tenemos la participación de la doctora Núñez, y que es un poco la continuación, digamos, o ciertos tópicos relacionados con esta presentación. En ese sentido, digamos, y ahondando por ese lado, yo recuerdo en algún momento de mi trabajo de campo en Tierra del Fuego, del lado chileno y también argentino, sobre todo más argentino, y bueno, la construcción, y bueno, mencionando o abordando esta noción de la construcción del territorio, claro, la construcción de la misma ciudad de Ushuaia, por ejemplo, a partir de la iglesia anglicana, ¿sí? Y el posicionamiento de villas. Entonces,
cómo lo interesante aquí es pensar cómo no solamente en el sur austral, digamos, no solamente en el norte o en el centro, sino también en el sur austral, tanto Chile como Argentina, la religión siempre fue un punto de partida, digamos, no solo para la construcción, bueno, la construcción del territorio, no solo desde la construcción de las ciudades, sino también, digamos, en otros ámbitos. Y pensando en eso, y para ir culminando, digamos, vemos también después cómo esa idea de lo híbrido, pensándolo, no sé, tal vez desde una misma visión de nuestro que hacía Canclini, esta noción como culturalmente, los territorios, las fronteras y sobre todo esos cruces y entrecruces, hacen eso justamente, forman espacios, forman escenarios, digamos, y van formando de una manera un paisaje que se va legitimando y construyendo. El caso de Nazareno de Caguach, por ejemplo, o la transnacionalización de Nazareno de Caguach, mucho más contemporáneo, sí, de Chiloé, o del Perú en términos históricos hacia Chiloé y de Chiloé después de los años 90 hacia todo el sur austral. Ahora podemos ver cómo muchas de las iglesias de los chilotes, digamos, sí, o fundadas por chilotes, a partir de todo un proceso de acción colectiva, ha dado pie, digamos, a esta noción, digamos, a esta noción de hogar, ¿sí? Una identidad un tanto más híbrida en el sentido de que se forma un escenario diferente, diverso. Es bien interesante poder ir comprendiendo la religión, digamos, y hilvanando la religión a una serie de componentes como la misma migración y otros. Así que creo que un trabajo súper completo y de archivo, o sea, un trabajo minucioso de archivo. Así que felicitaciones, Darío, y felicitaciones, doctora Núñez, eh, por seguir esta línea y por estar con nosotros. Muchas Sí, gracias. no, igual un último comentario, si me permitís, para Sí, claro. extenderlo un poquito más. Es fascinante pensar que estos migrantes entran como norteamericanos, no como parte de una religión que podría haber sido, pero sin embargo no. Entran como ciudadanos norteamericanos, también estos caracteres de la migración, y que cuando uno busca estudios que tengan que ver justamente con la entrada de los evangelismos y estos cambios, los encuentra en los últimos 30 años, pero Claro. casi no hay estudios de la profundidad histórica que de hecho tienen. Entonces Claro. también ahí como me parece como un aporte, porque es como que empezaron a inaugurar cosas que vos decís, bueno, pero a ver, en 1890 ya lo tenían, y lo estaban planteando, y lo estaban diciendo, entonces, ¿por qué de golpe lo descubrís en, no sé, 1980, Claro. cuando llegan a la tele? Por decir algo. Cierto. De nuevo, ¿no? En vez de, nos quedamos con estas materialidades tan resonantes como hoy la radio, la televisión o las mismas vías digitales, y nos perdemos todas estas otras marcas inmateriales que nos constituyeron como sociedades, y nos Claro. perdemos de nuestra particularidad en diálogo con una globalidad, porque también es eso, ¿no? Una fe que se pretende global, bueno, el catolicismo también, pero bueno, esta noción de globalidad resignificada permanentemente por lo religioso. Y Claro. no se suele tener tan en cuenta. Siempre tenemos como la cultura política y económica, y ahí hay, creo que una pérdida, y creo que en este sentido estamos en la posibilidad de un aporte. Y de las llamadas minorías religiosas, porque si fuera el catolicismo, bueno, sabemos todo el contexto en términos históricos del abordaje del catolicismo, pero de las minorías religiosas, yo creo que ahí hay un punto importantísimo en términos investigativos y de aporte, así que Sí, fantástico. Dejamos la puerta sí, sí, abierta para el próximo jueves a las 15 horas, perfecto. así que muchas gracias a todos Muchas gracias a ustedes por la invitación. un abrazo para todos, que estén bien. Adiós, muchas gracias. Gracias.